Bueno, como es habitual, a nombre del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, les doy una cordial bienvenida a esta sesión de contenidos del Diplomado en Proyectos de Prevención del Delito desde los espacios locales, impartido en el marco de la Academia de la Subdere. Esta semana ya comenzamos con nuestros módulos de aprendizaje, las sesiones de contenido específico en el tema que nos convoca. Notarán que en la plataforma ya hay lecturas, material bibliográfico, enlaces a videos y también nuestro primer foro obligatorio y evaluado. Desde ya, invitarles a programar sus semanas, brindarle el espacio y el tiempo de concentración a estas actividades. Y ya entrando a la sesión de esta tarde, me complace presentarles al profesor Felipe Salazar, quien nos acompañará y expondrá la clase de hoy y también la de la próxima semana. Felipe es doctor y magíster en justicia criminal de la Universidad de Rutgers, Newark, en los Estados Unidos, además de ser sociólogo y licenciado en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Dentro de su carrera investigativa, ha enfocado su línea de trabajo en el área de seguridad ciudadana y justicia criminal, participando en proyectos de investigación a nivel nacional y latinoamericano para diversas entidades. Sus principales temas de interés están relacionados con los estudios policiales, las políticas públicas de seguridad, el populismo punitivo, la prevención del delito, los sistemas de información sobre violencia y criminalidad y las encuestas de victimización. Antes de comenzar con la exposición, invitarles a participar activamente de la clase con sus preguntas, sus comentarios, las que pueden hacer a través del chat en cualquier momento de la sesión. Ahí también nos va a apoyar el equipo de tutorías, Daniel y Soledad. Y también lo pueden hacer por voz durante las pausas y los espacios que estime conveniente el profesor. Ahí les solicitamos que puedan levantar la manito antes de intervenir. Estimado Felipe, un gusto compartir contigo este espacio formativo. Te damos la bienvenida y agradecemos desde ya tu disposición a participar de este diplomado. Bienvenido. Gracias, Ale. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto siempre participar con mis colegas del CES y sobre todo tener la oportunidad de compartir, conversar un rato en esta sesión. Veo aquí gente de muchos lugares, de diversas comunas, de Santiago, de regiones. Vi a alguien de Estación Central, mi barrio de origen en Santiago. Así que lo que quiero plantear hoy es que sea una conversación. Yo, y como bien lo decía Ale, voy a ir presentando cosas, voy a ir comentando evidencia, pero también me interesa mucho que sea un espacio de diálogo y de conversación, en donde por un lado ustedes también transfieran sus eh, experiencias. Acá, en esta sesión, el objetivo es poder repasar, revisar ciertos elementos principales de las teorías y sobre todo de una mirada un poco más práctica también, no solo desde esta noción teórica densa, sino cómo es posible tener herramientas, ¿cierto? Cómo usar la teoría como una herramienta para ir tratando de darle forma a la realidad que les toca trabajar, a los contextos que les toca intervenir, a las preguntas que pueden tener, ¿cierto? Ese es el objetivo de esta sesión de hoy. Y para comenzar, eh, bueno, también, y como lo hemos hecho con Ale para otras clases, si alguien tiene una pregunta durante la presentación y que quizá yo no voy a alcanzar a retomar o a ver, póngala en el chat, y voy a ir tratando de recogiendo también las consultas del chat con la participación más a viva voz que podamos tener. Entonces, se me dan 2 segundos para abrir, compartir la presentación. Ok, está. Un segundo. Ahí sí. Chat puesto acá. Listo. Bueno, vamos a comenzar esta sesión y quiero eh, mostrarles brevemente qué es lo que
o qué es lo que pretendo que logremos cubrir hoy, ¿cierto? Primero, tratar de definir conceptualmente qué es la criminología, ¿cierto? Hay veces que se confunde con la estadística, eh, hay ciertas nociones, ¿cierto?, de qué es la teoría criminológica o qué es la disciplina de la criminología. Vamos a tratar de mirar conceptualmente este campo, ¿cierto?, del saber de las ciencias sociales para tratar de entender la desviación, el delito y el control social. Después vamos a revisar algunas de las principales teorías, ¿cierto? A nivel individual, de procesos sociales y sobre todo las que a mí más me gustan y ustedes quizás se van a dar cuenta en esa parte de la presentación, que es la integración teórica. Y finalmente, bueno, yo puse aquí un espacio de preguntas, pero más que un espacio de preguntas es para un espacio de conversación o de cierre de esta primera sesión. La forma en que esta clase va a ser es la presentación de contenidos. Hay algunas actividades que yo he puesto acá para que puedan contestar en el chat o en alguna herramienta específica que ya les voy a compartir. Y también que puedan ustedes ir haciendo articulaciones con los materiales del módulo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que han ido leyendo? Es, si hay cosas que aclaran o que lo hacen un poco más confuso, todas esas cosas las podemos ir resolviendo también eh, entre todos. Si pueden, para los que estén en la sesión y puedan hacer link, o sea, clic en el link que puse acá, si no, quizás lo voy a pegar en el chat, quizás es más fácil. Un segundo. Es básicamente considerando el rol y el trabajo que ustedes desempeñan, ¿cierto? En sus diversos contextos y lugares, ¿cierto? Y barrios, comunas, etcétera. ¿Cuán importante o no es la criminología o la teoría criminológica? ¿O, o qué tan familiarizados están con ese saber, ¿cierto? Con esa disciplina. También está el código QR que lo puse ahí para que puedan escanear. Y vamos a dejar un poco de espacio para poder revisar esa participación. Y esta pregunta, yo siempre me gusta partir esta clase con esta como pregunta inicial, porque básicamente es para tratar de mirar cuán aplicada o no para usted en este caso se hace la teoría sobre el delito y la violencia, ¿cierto? La teoría criminológica en este caso, para la aplicación práctica, para los desafíos y los problemas que desde sus lugares de trabajo intentan abordar. Voy a revisar por aquí, si es que ya tenemos algunas preguntas para ir mirando los resultados. Un segundo, debería cargar. Así que no está funcionando. No, se pegó esta cosa. Me dicen que te puedo ayudar. Sí, espérame, yo creo que lo logro resolver en un segundo. Un segundo. Yo, yo creo que me quedó aquí. Aquí está. Solamente el link quedó rápido. Entonces vamos a ver en general cuáles son, ¿cierto? Cuál es, se comillas, nuestra línea base de cercanía con la teoría, ¿cierto? Criminológica, sobre todo pensando en prevención del delito.
La mayoría tiene o considera más relevante para sus funciones. Y, y sobre todo me interesa para aquellos que quizás están en este eje, en el nada relevante o en esta categoría muy poco relevante, que también puedan ir poniendo a lo largo de esta presentación o de esta clase qué elementos o por qué no es relevante o por qué no hay herramientas o porque es poco claro, porque muchas veces lo que me ha pasado dando esta clase en otros contextos también es que mucha gente dice, ah, yo no sabía que eso era teoría criminológica, la conocía como otra cosa, otra disciplina u otro ámbito. Entonces vamos a partir con esta sesión. Primero, ¿qué es la criminología? Y aquí quiero volver un poco con estas diferentes formas de entender la criminología. Entonces, en algunos casos podemos hablar de la sociología de la violencia. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hay ciertas eh, escuelas, podríamos decir, para entender. Hay una contribución mucho más sociológica en torno a la estructura, ¿cierto? A cómo el control social y, por ejemplo, las estructuras sociales convergen en el fondo para poder explicar la criminalidad y la desviación. Y vamos a mirar algunas de esas particulares teorías hoy día. Pero en general, la teoría criminológica es este cuerpo, ¿cierto?, del saber de las ciencias sociales, que determina cuáles son los mecanismos que permiten explicar la desviación y el control social, ¿cierto? Eso es básicamente lo que entendemos por teoría criminológica. Y su objetivo, y sobre todo si lo miramos desde la lógica, ¿cierto?, más aplicada, es poder formular respuestas que permitan eh, dar cuenta de este problema de la desviación y del control social para poder reducirlo, para poder prevenirlo o para poder hacer que funcione el sistema de justicia penal de una manera más efectiva. Pero si volvemos al contexto general de la teoría, el objetivo central de la teoría criminológica es poder explicar el problema de la desviación social y el problema del control social o la falta de control social, ¿cierto? Son los grandes ejes de la criminología. Y dentro de las diversas escuelas de pensamiento que podemos encontrar, hay algunas que van a estar más centradas a las características del individuo, vamos a revisar algunas de ellas hoy, otras que van a enfatizar factores espaciales o del entorno, ¿cierto? O del espacio, o de la confluencia entre el espacio social y el espacio físico, que también las vamos a revisar hoy. Y lo que les comentaba al inicio de esta presentación, también eh, intelectuales o criminólogos y criminólogas, sobre todo en el mundo del norte global, de Estados Unidos, Inglaterra, que intentan combinar estas explicaciones. Es decir, ok, no basta solo con entender las características individuales de las personas que están vinculadas a la desviación, sino también hay que ver cómo el entorno social, cultural o físico, en algunas medidas, gatilla estas conductas y patrones de desviación y delito. Y, y un poco conectando con lo que le comentaba hace un rato, estas desviación, ¿cierto? La comprensión de la desviación tiene un sustento social y cultural. Y podemos entender esto, por ejemplo, en ciertas discusiones, cuando a través de la historia y a través del tiempo, lo que constituía desviación de la norma, básicamente se transforma porque las pautas sociales y culturales también lo hacen. Y hay un proceso en donde, podríamos decir, eh, la, la dinámica social tiende a acomodar el control y después, ¿cierto?, el derecho, igual derecho penal o la regulación de esos espacios. Y quizás uno de los temas, y tratando de mezclar diversos contextos, ¿no? En América Latina o en Estados Unidos, por ejemplo, es la legalización de la marihuana. Si uno piensa, ¿cierto?, más allá de este patrón social que se ha ido
siempre ha existido a través del tiempo, pero algunas sociedades definieron esto como desviación a la norma, ¿cierto? El consumo principalmente, y otras han ido avanzando en esa regulación. Ese es un ejemplo más contemporáneo y podemos ver otros también en una línea similar que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Y volviendo un poco a la discusión, esto entre la sociología de la violencia o la sociología del delito y la criminología y cómo estas disciplinas que son medios parientes o primos se han ido desarrollando en distintos contextos. Y existe una tradición más sociológica en, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos e Inglaterra, pero principalmente en Estados Unidos. Una tradición que intenta entender estas dinámicas del control social utilizando marcos que permitan comprenderla a través de la estructura social o a través del desarrollo, ¿cierto?, de vida, a través de las diversas etapas que un individuo desde la niñez hasta la adultez tiene cuando pensamos en el desarrollo y el cambio vital en el contexto de la desviación o en las carreras delictivas. En América Latina, y aquí varios ciertos criminólogos, sobre todo que tienen una formación más jurídica, destacan que la tradición criminológica en América Latina es mucho más jurídico-penal, mucho más asociada a la política criminal que a estas explicaciones sociológicas de los diversos factores que estructuran el control social y la desviación. Y por eso muchas veces, y es una anécdota, entre comillas, que nos pasa a muchos sociólogos, perdón, a muchos criminólogos latinoamericanos, que, entonces tú eres abogado. No, yo de base soy sociólogo, tengo esta formación en criminología, pero en América Latina existe esta tradición más jurídico-penal, ¿cierto? Y se enseña criminología como algo asociado a la sociología del derecho o asociado a los estudios sociolegales. Pero el tiempo más contemporáneo, o la criminología más contemporánea, sin duda que ha transformado el objeto de estudio de la desviación y de el control social en un campo multidisciplinario. Y hay contribuciones desde la economía, o la economía del crimen, la psicología, estudios experimentales, la sociología, la ciencia política, por ejemplo, si lo conectamos con las percepciones y opinión pública en materia de violencia y criminalidad, y tradiciones que podríamos decir más vinculadas a, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, a estudios de salud pública, por ejemplo, en el contexto de entender las dinámicas de violencia con el uso de armas de fuego. Entonces, este campo de la cuestión criminal o de la cuestión criminológica, ¿cierto?, como el problema central, ha ido teniendo diversas respuestas desde diversos ámbitos del saber. Y sin duda yo creo que eso es una contribución muy importante y muy interesante y que nos enseña sobre todo a los criminólogos a que esto no es un campo centrado en solo quienes tienen las formaciones de tipo, sino también poder elaborar miradas más comprensivas del problema de la desviación, del crimen, de la violencia y de la acción del sistema de justicia desde una mirada más integradora. Quiero, antes de ver la pregunta aquí de Antonio, voy a hacer una pausa ahí sobre Chile, porque vamos a mirar algo asociado a ese tema un poco más adelante. Eh, bueno, como les dije antes, eh, la unidad de análisis o la unidad de observación de la criminología es la desviación y la falta de control social, ¿cierto? Y dentro de las contribuciones del saber criminológico, un elemento muy importante englobar principalmente esta dimensión sobre la desviación, pero también de la respuesta del Estado, es el trabajo de Darío Melosi sobre la cuestión criminal. Entonces, le añade una capa adicional, podríamos decir, de integración al problema que la criminología pretende abordar. Melosi también define que en torno a este problema de la desviación y del control social, también es importante mirar cómo el Estado configura las respuestas frente al delito y sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, que existe una racionalidad para entender el problema y sus respuestas, que esto
no es natural. Esto hay una conversación social basada eh, en el poder, basada en la influencia, basada en miradas, podríamos decir, de la élite, de una mirada, una perspectiva más crítica que en el fondo configuran ciertas respuestas del Estado al problema del delito y sobre todo a las consecuencias. Y si lo miramos, y aquí me voy a salir del contexto chileno o latinoamericano en general para mirar o hacer un poco de foco en el problema de la cuestión criminal en Estados Unidos y cómo el encarcelamiento masivo, ¿cierto? Como una política sistemática a través del tiempo, ha generado consecuencias que ya no son solo para quienes tienen contacto con el sistema de justicia penal y están cumpliendo penas de privativa de libertad, sino también con quienes ya pasaron por el sistema y están pagando consecuencias en el sentido de ciertas restricciones a derechos, en el sentido de que no tienen licencia de conducir, ciertas sanciones que van más allá del cumplimiento no de su condena. Entonces, el campo, podríamos decir, de la criminología y del control social ya no solo se remite a lo formal del sistema de justicia penal, también hay consecuencias en torno a las familias que están asociadas a carreras delictivas, a las consecuencias, ¿cierto?, en términos de etiquetamiento de las personas que pasaron por el sistema, pero que no han tenido oportunidades para tener reinserción laboral. Ese tipo de elementos también tiene que ver en fondo con la cuestión criminal desde una mirada ya no solo del causa-efecto de la deviación de la norma y sanción, sino también de entender estas implicancias del poder del Estado en torno al problema del control social. Y sumado a eso, y este un contexto, podríamos decir, o un problema más bien teórico, pero que también tiene implicancias prácticas bien concretas. La mayoría de la tradición criminológica está asociada a ideas que se han desarrollado en el norte global, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, ¿cierto? Para poder entender este problema de la cuestión criminal, basándose básicamente en las consecuencias y en los contextos de estas propias países, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, hay un fenómeno o una política muy interesante que es el stop and freeze, que sería el equivalente como al control de identidad en Chile, que es una política que se desarrolló parte de las políticas de tolerancia cero en Nueva York, que viajó a Inglaterra, que pasó posteriormente a otros países en España, en México, en Chile, con ciertas adaptaciones, pero son ideas que han sido desarrolladas en el norte global para responder a estos problemas del norte global. Y cuando se generan en los contextos de América Latina, por ejemplo, y hay trabajos muy interesantes del profesor Duche, cómo estos efectos, ¿cierto?, en torno al uso del control de identidad, del stop and freeze, search, tiene sobre los jóvenes y la percepción de este continuo, podríamos decir, noción de que la policía y el Estado está sobre mí solo porque soy joven. Joven, pobre, ¿cierto?, con ciertos estereotipos. Pero más allá de eso, quiero como apuntar a que dentro de esta mirada más aplicada del saber criminológico, hay diversas áreas temáticas. Una de ellas, y en la que varios de ustedes estoy seguro que han estado, y control del delito, ¿cierto? Planes comunales, iniciativas de intervención, trabajo con jóvenes, instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas comunitarias, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes me podrán ir contando también a lo largo de esta presentación cuáles son sus experiencias y sus proyectos, ¿no? Pero también en torno a la sanción y el castigo, mucho más vinculada a esto que les comentaba de política criminal, los estudios penitenciarios, a entender las dinámicas, ¿cierto?, de las personas que están privadas de libertad como una subcultura, a entender las dinámicas y consecuencias que también puede haber en torno a la sanción penal y para estas personas en torno a la reinserción, ¿cierto? O el volver a cometer delito después de egresar de la cárcel.
Y un ámbito que yo trabajo mucho y que me interesa y que es parte de mi investigación en general son los modelos de vigilancia policial, ¿cierto? Como, por ejemplo, el modelo de hotspot policing o de policía comunitaria o de policía basada en evidencia o modelos predictivos, ¿cierto? Cuando escuchamos también de esas formas de estrategias policiales, se han ido desplegando en diversas formas, en diversas capacidades, no solo en Chile, sino también en otros países, sobre todo de América Latina. No sé si hay alguna pregunta, voy a hacer una pausa acá, voy a abrir el chat. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer a mano alzada. Ahí Ale nos ayuda en esta pausa antes de continuar. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ahí tenemos a Ah, María que está pidiendo la palabra. ¿Acá se escucha? Sí. sí. Perfectamente. Bueno, yo más que una pregunta es una apreciación y una Ujú. consulta que a lo mejor al final del proceso podríamos explicar. Eh, Trabajé 15 años en la cárcel con población penal y no logro todavía entender y me cuestioné mucho cómo hacer el nexo para que estas personas efectivamente lograran procesos de reinserción y cómo esas personas ahora, desde este otro rol, desde el carácter preventivo, pueden generar estos mecanismos de cambio efectivo en sus procesos de vida, entendiendo que ahí está el proceso de autodeterminación, de la conducta, etcétera. Pero nunca logré visualizar este nexo entre la cárcel y el sistema abierto, y porque tampoco en los planes, por lo menos en Rancagua, está integrado Gendarmería en una mesa de trabajo, siendo que debería ser uno de los pilares fundamentales. Nosotros, con mi compañero, de repente nos encontramos con ex reclusos y que ellos son los agentes, entre comillas, que nos entregan los datos donde se están cometiendo los delitos, y por la buena vinculación que mantuve en ese tiempo, ellos han sido también como los que van generando que no se agraven mayores situaciones delictuales. Entonces, esos nexos y esas vinculaciones creo que como políticas públicas falta mucho como llevar a la practicidad. Y me acuerdo que hace muchos años atrás, con el antiguo director de Gendarmería, que fue mi profe en un diplomado, nos cuestionábamos también el por qué los profesionales que entraban a trabajar a las cárceles no tenían una formación previa en criminología. Era como llegaban, no sé, 50 trabajadores sociales, pero no había una capacitación previa. Entonces había como, teníamos como la idea de a lo mejor desde la escuela formar también como esta especialidad. Entonces me quedo como con más dudas que certezas a través de la praxis profesional. Es como eso, solo eso. Sí, sin duda, y me parece muy importante, sobre todo cuando pensamos en esta mirada más aplicada, eh, y lo anoté acá para que después no sé si esta sesión es la siguiente, pero en, en diversos contextos, y no solo en Chile, y no solo a nivel más local, sino también a nivel nacional o regional, aparece el problema de coordinación, ¿cierto? Coordinación de trabajo. ¿Por qué no está sentado un actor que es muy relevante para lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no está sentado este otro actor? Yo creo que eso es algo que yo apunté acá y que vamos a tratar de retomar, sobre todo quizás en la segunda sesión. Y sobre este rol de, ¿cierto? Como de informantes, de personas que por un vínculo, ¿cierto? De conocimiento, de haber trabajado con ellos en el contexto de tu trabajo anterior, te entregan información. Acá yo conozco experiencias en Estados Unidos que son el equivalente como a mediadores de violencia, los violence interrupters. Dicen acá, son programas específicos que contratan, por ejemplo, a estas personas, básicamente en torno a dos características. Uno, efectivamente tuvieron paso por o muchos contactos con el sistema y pasaron por la cárcel. Y el segundo, porque gozan de cierta legitimidad, tanto para el barrio o los grupos asociados a la desviación o las pandillas o lo que exista, ¿cierto?, dentro de estos barrios, pero también
existe un vínculo más formal con el equivalente a la unidad de prevención o sistema de justicia, pero siempre alejado del mundo policial. No son necesariamente, voy a decir en buen chileno, sapos, ¿no? Sino que son más bien alguien que está trabajando, que sabe que efectivamente hay un conflicto entre dos grupos de la pandilla y que el próximo viernes se van a enfrentar en algún lugar o que se están disputando una esquina por venta de microtráfico, pero ellos tienen cierta capacidad y entrenamiento también para desarticular esa difusión, ¿cierto? Difundir o bajar la intensidad de esa violencia. Esa es una práctica que yo conozco acá en algunas ciudades más pequeñas, ¿cierto? De Estados Unidos, por ejemplo. Pero asociado también a cómo podemos vincular a personas que han tenido contacto con el sistema y que después cumplen un rol diferente, ¿cierto? Como en torno a mediar la violencia, sobre todo entre distintos grupos. Muy buenos comentarios. No sé si tenemos tiempo para algún otro comentario, si alguien quiere eh, también intervenir. Voy a ver acá el chat. Marcos está pidiendo la palabra. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, mi nombre es Marco Frías, sociólogo de profesión también, muy interesante con la temática que está abordando el colega. Quería hacer un alcance respecto a lo que comentaba María José García. Recuerde, sí, ahí veis el dedito para arriba. Hace ya bastantes años atrás, encontrándome en segundo año de la carrera, me tocó visitar Colina 1 y Colina 2 como una experiencia, parte de la profesión, como una salida a terreno, donde nos fueron a mostrar el trabajo que hacía un sociólogo que trabajaba ahí, digamos, que tenía un rol muy importante y la verdad es que él incluso estaba casi a la misma altura que el alcaide, como se le llama en este sentido. Bueno, ahí nos explicaba un poco la forma en que trabajaban estos dos módulos, que Colina 1 es como la cárcel modelo y Colina 2 es como si te portas mal, te vamos a pasar para este lado. Pero volviendo un poquito a lo que decía ahí la colega, tenía que ver como con las herramientas y el rol importante que tenía este profesional. Y hubieron varias cosas que hasta el día de hoy me quedaron muy marcadas en la retina. Y una era, por ejemplo, que él, dentro de las herramientas con las que contaba para trabajar, él tenía un book donde tenía fotografía de los presos a torso desnudo y había un sistema de clasificación que tenía que ver sí, con los tatuajes. sí, Por ejemplo, si hablamos de una persona que está tatuado con motivos religiosos, un Jesús, las vírgenes, él tiene un determinado tipo de perfil. Bueno, y así otras cosas más, digamos, que no me pretendo extender en esa visita que tuvimos, que fue muy académica por lo demás. Pero sí me llamó mucho la atención que hay muchas herramientas, digamos, que sí sirven para poder utilizarlas en estas circunstancias. Y ahí me tomaba un poquito lo que decía la profesional. sí, y gracias, Marcos. Y solo comentar que esta herramienta, yo no me acuerdo el nombre concreto ahora, pero tiene un nombre que quizás quienes han tenido más contacto con el mundo ¿cierto? De penitenciario se acuerda, pero este tipo de prácticas también, por ejemplo, se hizo en El Salvador o en varios países de Centroamérica que clasificaban a las maras en torno a ciertos tipos de tatuajes. Lo que comenzó a pasar es que eh, al darse cuenta que estos tipos de tatuajes generaban cierta afiliación que permitía definir eh, concurrencia en torno a delitos o violencia, empezaron o a no hacerse tatuajes o a cambiar los tatuajes o a borrar los tatuajes en algunos casos también. Entonces, ahí cuando viene la pregunta de nuevo a la disciplina, en algún momento esa clasificación en el tiempo, es necesario pensar también, bueno, cómo podemos ir respondiendo a otras dinámicas delictivas que quizás van a estar menos asociadas, por ejemplo, a lo físico, al contacto, a los delitos concretos, y más, por ejemplo, si pensamos en torno al ciberdelito, cosas que están orientadas al uso de la tecnología, por ejemplo. Pero muy buena experiencia también. Tengo también la solicitud de palabras de Christopher. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien?
Súper bien. Sí, Ok. Bueno, me presento Christopher Pacheco, soy el coordinador del programa de reinserción social de la Municipalidad de Maipú. Quise levantar la mano más que nada por el comentario que hizo la compañera María García. Básicamente porque nosotros acá en Maipú tenemos la experiencia de que sí tenemos una vinculación directa con Gendarmería a través del CRS Occidente, que se encuentra instalado acá en la comuna. Por lo tanto, ellos participan frecuentemente en instancias de los consejos de seguridad, por ejemplo, en donde generamos esta triada también con Fiscalía, está CRS, estamos nosotros como programa, está la Dirección de Seguridad, Seguridad Ciudadana de acá del municipio, quienes lideran la mesa y el consejo. Y yo también quería ir un poco al concepto de la descoordinación o mala coordinación que existe desde Gendarmería principalmente, que es la experiencia que vivió la compañera, respecto también al conocimiento o escaso conocimiento que se tiene respecto de servicios municipales, por ejemplo. Eh, Al escaso conocimiento que existe en general de la red que trabaja y que es tan acotada también respecto de la reinserción social. Actualmente en Santiago, teniendo el conteo, nosotros pertenecemos a la red de reinserción, y en esta red de reinserción solo somos 6 municipios que contamos con programas de reinserción social en la región metropolitana. Entiendo que Melipilla también está incipientemente incorporándose o tiene actualmente un programa, no, lo desconozco. Pero para que ustedes hagan una idea, de 52 comunas de la región metropolitana, solamente 6 de ellas cuentan con programas de reinserción social. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta del trabajo que hay que hacer en temas de política pública, para incorporar en materia preventiva programas de reinserción social, digamos que es re complejo pensando en lo escaso que hoy día es tener profesionales capacitados para la materia también. Comparto con lo que decía la colega de que me tocó varias veces ingresar a los diferentes penales y uno ve cómo hay tanto desconocimiento por parte de los profesionales y las profesionales que están dentro de las instalaciones. Y eso justamente genera de que no se construyan procesos vinculatorios exitosos finalmente, producto de que se genera un mal trabajo interno, pensando que Gendarmería, por un lado, tiene como parte del objetivo ser o propender hacia la reinserción social, y uno se da cuenta que finalmente el objetivo o la tarea que ellos desarrollan va más bien ligado al control y a la punición de los delitos, más que a generar procesos de reinserción social efectivo, que deberían generarse posteriormente con el postpenitenciario, pero que no se hace. No se hace. Entonces, finalmente uno se da cuenta de que el sistema mismo está no sé si corrompido, pero sí está o no está vinculado hacia el trabajo, digamos, vinculado y coordinado en pos de generar procesos efectivos de reinserción social. gracias, Christopher. Me parece una excelente intervención y yo creo que he tomado nota. Vamos a tratar de la sesión siguiente, quizás conversar un poco más sobre esto y tratar de mapear, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dificultades y cómo, en qué medida la criminología, ¿cierto? Desde esta preocupación por la cuestión criminal, quizás puede ayudar a destrabar algunas de esas vinculaciones interinstitucionales. Sí, hay acá un par de comentarios en el chat. Cristian Mundaca habló, claro, la descripción morfológica, iconografía criminal. Sé que tengo pendiente el comentario de Antonio Figueroa sobre la criminología como un área de estudio por sí sola y no una especialización, y también vamos a conversar un poquito de eso hoy día. Si me permiten, voy a seguir un poco más para intentar ir cerrando esta primera parte de la presentación. Entonces, volviendo un poco a esta definición de la criminología, ¿cierto? Y ustedes tienen como resumen, si mal no recuerdo, en la lectura base, ¿no? Y en esta preocupación, ¿cierto?, sobre la cuestión criminal, de qué manera esta disciplina ya no solo mira la desviación y el delito,
sino trata de mirar también el sistema. Y tenemos las diversas, podríamos decir, unidades de observación, ¿cierto? Sobre el delito como un evento, el infractor como quien quiebra la norma, y acá tenemos, por ejemplo, la escuela positivista y Lombroso, y volviendo un poco a ese comentario en torno a la clasificación y los tatuajes, en torno a características físicas, por ejemplo. Estudios de opinión pública más asociados perdón, de opinión pública, de estudios sociales más vinculados a entender la problemática de la delincuencia como un fenómeno social, y vamos a revisar algunas de las principales teorías en esa línea. El sistema de control, ¿cierto? Cómo en el fondo el Estado como entidad genera estos mecanismos de coerción y de control en pos, ¿cierto?, del bienestar general, podríamos decir, de una sociedad o de una comunidad. Y sobre todo, últimamente, en el desarrollo de la disciplina criminológica, sobre todo, ocupación o la centralidad en la víctima. Y acá la centralidad de la víctima no tiene que ver solo en esta lógica como, podríamos decir, más reactiva, ¿cierto? En el sentido de cómo el Estado o cómo existe una preocupación en torno a las personas que han sido víctimas de delito o de violencia o diversas formas de violencia, sino también cómo la criminología ha intentado entender, o la victimología en este caso, ha intentado entender las consecuencias a la exposición de la violencia o el delito en general. Y, y, y quiero mencionar acá, por ejemplo, y que lo comentó un poco al inicio, este rol de la política criminal, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos a la criminología que intenta identificar, medir y sobre todo comprender las causas asociadas a estos diversos unidades de análisis, podríamos decir, o diversos ámbitos del problema de la cuestión criminal. Y por otra, la política criminal, como esta acción, ¿cierto?, del Estado para poder identificar cuáles son los conflictos y proveer mecanismos de resolución, principalmente desde el derecho penal. Y acá, y buena parte de la experiencia que ustedes han ido comentando en esta primera como ronda de conversación, ¿cierto?, tiene que ver con cómo el Estado, en este caso, también puede articular respuestas que van más allá del derecho penal. Y eso es uno de los grandes desafíos cuando pensamos en mirar el problema de la violencia y la desviación desde una mirada más integradora. Y aquí quiero proponerles, podríamos decir, o esta es mi visión, y es la visión que me gustaría compartir con ustedes en torno a cómo entender el estudio de la desviación, del delito y de las instituciones, ¿cierto? Mucha parte de las teorías que vamos a revisar están mucho más centradas en una unidad de análisis específica, un nivel específico, nivel micro, nivel macro, personas, estructura social, evento criminal, patrones en el tiempo. Lo que la invitación, y sobre todo de una mirada más aplicada, y que a mí me ha ayudado mucho también en el sentido de poder usar esto como una caja de herramientas. Entonces, tenemos teorías, ¿cierto?, que van a responder o intentar responder a las causas y factores que producen delito y desviación en diferentes contextos. En algún barrio específico, en alguna comuna, en la comuna en general, en un segmento de calles, si pensamos en un barrio comercial, en un grupo de comunas, ¿cierto?, asociadas a ciertos patrones de uso de transporte público, a problemas más regionales o concentraciones de delitos que van por sobre, ¿cierto?, una distribución comunal específica. Entonces, en ese sentido, tratar de tener o ir mapeando el problema desde estos diversos contextos. Entonces, primero, podemos mencionar el nivel macro. ¿Cuáles son estas causas estructurales? ¿Cómo esto está asociado a exclusión y marginalidad? Por ejemplo, si volvemos a lo que comentaban sobre las personas, ¿cierto?, privadas de libertad y los mecanismos de reinserción. ¿De qué manera, por ejemplo, el crecimiento urbano también altera ciertos patrones de uso del espacio que pueden derivar en conductas delictivas o oportunidades para el delito? Y vamos a revisar también las teorías de las oportunidades. Cohesión social, ¿cierto? ¿De qué manera una sociedad que invierte en mayores niveles de desarrollo humano genera mayores distribución de la riqueza o genera instancias en donde esta cohesión social o este control social no solo sea por parte del sistema de justicia penal,
sino que hayan otros mecanismos, otras redes que en el fondo fomentan este control social. Y otro ámbito, y que quizás para algunos van a estar perspectivas más familiares, ¿cierto? A nivel micro. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos tratando de entender el hotspot de los lanzazos en el centro de la ciudad? Oportunidad pura y dura, ¿cierto? De qué manera el uso del espacio público, no sé, los horarios de trabajo, que la gente confluye, cierta aglomeración en torno al transporte público, las paradas de buses, etcétera, 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 genera ciertas oportunidades de delito. También a nivel micro, las relaciones sociales, ¿cierto? En comunidades específicas, en grupos específicos, y mientras ustedes hablaban del tema penitenciario, y me acordaba, por ejemplo, de algunos estudios que están vinculados a las redes religiosas, y si mal no recuerdo, la profesora Olga Espinosa de la Chile ha trabajado ese tema también, en torno a cómo las relaciones sociales de grupos que están asociados a ciertas diversas formas de fe, podríamos decir, sobre todo evangélicos, han generado como estas redes también, ¿cierto?, de relaciones sociales y de apoyo, tanto dentro como afuera, y las experiencias, supongo que ustedes han comentado también, pueden ir en esa línea. Y finalmente también las conductas, ¿cierto?, a nivel micro. Mucho más desde esta mirada más psicosocial, podríamos. Por otro lado, tenemos una caja de herramientas más multidisciplinaria en torno a entender las respuestas relativas al delito en diferentes instituciones y contextos. Y ustedes, por ejemplo, en este rato que hemos conversado, han hablado un montón de las dificultades de coordinación, ¿cierto? Entre Gendarmería o la entidad a cargo del sistema penitenciario, con otros actores que pueden ser relevantes en términos de oferta de política pública. Y aquí también hay una mirada mucho más aplicada, ¿cierto? Podríamos decir, de la disciplina criminológica, quizás ya menos en torno a potenciar o mejorar esta coordinación, pero sí otras áreas como la administración pública o las ciencias de la implementación, que también creo que pueden contribuir un poco a darle una mirada o a nutrir la mirada en torno a estos problemas más del sistema de justicia o del sistema de justicia y prevención. Y y esta es mi voto, podríamos decir, de confianza en torno a qué es lo que yo creo que la investigación aplicada y informa mejores intervenciones, ¿cierto? Entonces, la teoría es el marco, la teoría son las herramientas para responder a ciertas preguntas que tenemos, y los métodos o la investigación puede entregar luces en torno a cómo entender y también entregar soluciones o potenciales respuestas a estos problemas, ¿cierto? Tanto del delito de la violencia como de las dificultades del sistema de justicia y sus instituciones. Voy a revisar el chat a ver si hay algún otro comentario antes de ya pasar. Marco hace un comentario acá en torno a la clasificación de los reos, la detención por sospecha, que no hay una discriminación en términos negativos. Me parece un comentario que vamos a ir retomando también a lo largo de estas dos sesiones. Preguntas, comentarios antes de ya meternos derecho en algunas teorías, ¿cierto? Y David, ahí, David, eso. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. escuchamos muy bien, David, adelante. Perfecto. Bueno, mira, poniendo bastante atención a lo que tú dices en cuanto a causas, factores, ¿verdad? El factor oportunidad o varios otros factores que también van interviniendo o, o definiendo la personalidad y las decisiones de las personas, en este caso, que son los que hoy día nosotros, bueno, en nuestra área, por lo menos donde yo trabajo, en la Municipalidad de Peñaflor, los conocemos como simplemente delincuentes. Claro. Un poco con la investigación, me imagino que esos puntos donde tú expusiste anteriormente, lo que son nivel macro, nivel micro, ¿verdad? Son resultados de una investigación que se abordó en algún momento para definir cuáles son
eh, las causas que llevan a estas personas a tomar estas decisiones y elegir su estilo de vida, tal como lo mencioné al principio. Pero como persona, ¿verdad? Lo digo y súper responsable de lo que estoy diciendo. No concuerdo mucho de pronto con el tema de las causas estructurales, quizás puede de pronto quizás el barrio donde viven, donde se desenvuelven, definen algunas personas, pero siento y soy un convencido también que no es una de las causas principales de estas cosas, porque si bien es cierto, y estaba recién mirando, porque quedé con la duda con lo que estaba mencionando anteriormente, de acuerdo a la reinserción social, también hay un estudio del 2013, ¿verdad?, donde en un conjunto Gendarmería de Chile junto a la Fundación Paz Ciudadana hacen una Ujú. investigación para medir cuál es la efectividad de la reinserción social en Chile. Y la verdad es sorprendente ver que se está invirtiendo, ¿verdad? Obviamente siempre el Estado va a decir, no importa, nosotros invirtamos, aunque sea una persona que sea reinsertada, ¿verdad?, en la sociedad, va a servir. Pero el 71% del trabajo, el 71% de esas personas vuelven a delinquir, Ujú. vuelven a tener una relación con el sistema penal. Entonces, Sí. quizás no estamos abordando de buena forma en lo que es la reincidencia, ¿verdad? O la gente que realmente tiene un efecto positivo de esta aplicación del Estado para volver a hacerlo gente ciudadana, ¿verdad? De bien, etcétera, etcétera. Puede que me equivoque, puede que no, pero insisto que yo creo que esto también va desde las bases fundamentales de la familia, eh, donde quizás no se le entregaron las herramientas a los formadores de estas personas para poder hacer de ellos mejores personas, valga la redundancia. Sí, antes de darle la palabra a otras personas que quieren intervenir, solo quiero comentar que en esta clase y en la siguiente, mi interés es mostrarles estas diversas perspectivas de la manera más robusta posible, ¿cierto? No solo en términos conceptuales, en algunas vamos a poder revisar algo de evidencia y entregar un barrido que a ustedes les permita interpretar los problemas que les toca enfrentar, ¿cierto? Con algunas pistas. En algunos casos quizás puede ser útil, en otros quizás no lo puede ser tanto de acuerdo a las diversas perspectivas teóricas que vamos a revisar. Pero ese es mi interés y eso es lo que hemos conversado también con los colegas del CESC. Y por otro lado, esta tensión en torno al costo-eficiencia, y vuelvo un poco como a la mirada más de política pública, en cuanto a cuánto el Estado va a invertir para poder efectivamente impulsar las medidas y tener efectos positivos en torno a la desviación, o perdón, a la reducción del delito o a la reinserción social. Eh, hay, y cuando miremos la teoría del desistimiento, vamos a poder ahondar un poquito más en eso, ¿cierto? En cierta medida, bueno, ¿cuál es el objetivo? Como un etos ético, o un etos ético, como una mirada más ética, perdón. La reinserción o la incapacitación. Y ahí diversos países y diversas experiencias existen en torno a ese mismo, a lograr el efecto de que exista menos delito con dos mecanismos que son, podríamos decir, que están en tensión. Tengo ahí, y no sé, ahí Ale, si quizás me ayudas con el resto del orden, ya lo perdí de las palabras. Está primero María y luego Ariel. Así que, Muy cortito, una apreciación hacia lo que dijo David. Cuando nosotros trabajábamos el tema de la reinserción social, que a mí me tocó mucho generar trabajo con los salientes dominicales, había un requisito que a ellos se les pedía que era estudio, trabajo y acercamiento familiar. Y cuando ellos empezaban a salir, la condicionante para que ellos siguieran teniendo un beneficio es que ellos presentaran un contrato de trabajo. Entonces, si tú piensas en los niveles de desempleo que hay hoy en día, ellos en menos de 2 meses tenían que presentar un compromiso laboral que tú a todas luces veías que el compromiso era
de un familiar, de un amigo que estaba dentro del mismo ámbito, porque era imposible que ellos gestionaran recién saliendo, solo los días domingos, un compromiso laboral. Cuando hablábamos de que también tenía que tener educación, es que ellos tengan una educación formal hasta cuarto medio, pero la mitad de los reclusos iban a clases, cumplían el horario y le pagaban a un otro para que les gestionara las pruebas. Entonces, y el acercamiento familiar es que tuvieran algún vínculo. Y muchos de ellos que se habían desvinculado de sus familias generaban a través de llamados telefónicos o vinculación con un otro, parejas emergentes, con las cuales no tenían ninguna vinculación, no las conocían, no sabían su expectativa de vida. Tú tenías que acreditar el beneficio para que fuera una relación formal. En algunas ocasiones nacían hijos y ese hijo generaba este cambio, pero en otras ocasiones era del mismo círculo. Entonces, es súper complejo pedir una reinserción cuando los mecanismos de ayuda institucional son pocos y la ayuda se la tiene que dar la propia familia que no ha salido del mismo círculo. Solo eso, como para complementar. Perdón, no voy a hablar más. Sí, no, no, al contrario, María, muy bien. Eso es el objetivo de esta sesión, de estas dos sesiones, de poder ir recogiendo, yo voy planteando cosas que ustedes pueden ir reaccionando y entregando también su experiencia. Sí, yo siempre lo planteo más como una conversación que una cátedra. Y voy a retomar lo que comentaste cuando revisemos algunas teorías del control social, por eso tome nota. Eso. Ya, no sé qué más. Ariel Ariel. vendría ahora. Y si puedes abrir tu micrófono, ahí está. Hola, ¿cómo está? Hola a todos y todas. Sí, no, simplemente señalar que, bueno, cuando se habla del rol de la familia, el modelo ecológico plantea también que la familia está situada en un entorno comunitario y el entorno comunitario también está situado en estructuras más estructurales. Entonces, de señalar que la familia está ajena a una dinámica estructural, yo creo que analíticamente está mal planteado. Pero mi pregunta más que nada radica en otro elemento. ¿Existe, cuando estamos hablando de lo que usted señala, el nivel macro, nivel micro, eh, ¿existen algún estudio que señalen cuáles son las políticas públicas más recomendadas para poder reducir la probabilidad del delito? ¿Existe cuál sería como la ruta a seguir para poder hacer esta prevención? ¿No es cierto? Bueno, yo soy del Senda Previene, de aquí de la comuna de Caldera, y uno de los modelos a la base tiene que ver con las ciencias de la prevención, ¿no es cierto? Que tiene que, de alguna manera, reivindica el saber científico en el quehacer legislativo, ¿no? Y lamentablemente muchas veces la aproximación científica no está convocada en el momento de la formulación de políticas públicas, sino más bien hay otro tipo de criterios. En ese sentido, ¿cuál la ciencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que indica para poder para poder redirigir la política pública en base a la criminología y cuál sería como la ruta a seguir para poder reducir el índice de delito? Gracias, Ariel. Esta pregunta, para mí es la pregunta trascendental cuando hablamos de criminología aplicada y de qué manera la contribución de la investigación criminológica puede informar mejores respuestas, pero mejores respuestas situadas a los contextos de cada uno. Y aquí voy a enganchar, y de esto puedo hablar mucho rato porque es parte de mi tesis doctoral. Tiene que ver con, y pretendo no latearlos con esto, pero tiene que ver con cómo viajan estas ideas, ¿cierto? Cómo viaja la teoría lombrosiana en el 1800. Hay una investigación muy buena del profesor Máximo Soso, cómo viaja esa teoría desde Europa a América Latina. Pero mi foco está pensado en estos viajes más contemporáneos, ¿cierto? Y hay tres cosas que creo que es importante destacar más allá de los ámbitos, si es prevención de drogas, del delito, si es para un delito en particular. El primero es que efectivamente hay evidencia más robusta para algunas perspectivas teóricas que otras, sobre todo las que son más contemporáneas. Y buena parte de esas las vamos a revisar, donde están, por ejemplo, la escala de Maryland,
esto del modelo basado en evidencia, y efectivamente rankea de acuerdo a la calidad de la evaluación, de qué forma esa intervención o esa política efectivamente entregó resultados en el outcome esperado. La reducción del delito, la reducción de la reincidencia, la reducción del consumo, por ejemplo. Y yo después al final les puedo recomendar algunas cosas para mirar. Eso es como lo primero. Lo segundo, creo que, y ya esto no solo me opino, sino también en torno a lo que he estado investigando, que existen modelos híbridos. Entonces, por ejemplo, a veces una pregunta que pasa mucho y en diversos contextos, no solo lo que estamos conversando hoy día, sino como, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Cierto? Bueno, esas buenas prácticas tienen que revisarse, podríamos decir, críticamente para ver si me sirve o no efectivamente al contexto que yo estoy. Por ejemplo, modelos de policiamiento concentrado, hotspot, puntos calientes, hotspot policing. Para poder implementar, ¿cierto? No, y ya, más bien desde lo conceptual, no solo de esta capacidad o no de las policías en América Latina de hacerlo, sino para eso yo requiero software, requiero una infraestructura de datos, requiero capacitar personal de analista, requiero personal que patrulle, requiero jefaturas que estén, ¿cierto?, convencidas de que esta es una herramienta que va a entregar resultados. Y en algunos casos, o al menos que vale la pena invertir en eso. En algunos casos, esas voluntades de nuevo de coordinación no están, o porque los recursos no están, o porque las capacidades no están. Entonces, cada vez que miramos esto como buenas prácticas, sobre todo, creo que es importante mirar también en torno a, bueno, esto es lo que el modelo me dice, o el modelo de intervención me dice, o la buena práctica me dice, pero tengo que ver si efectivamente tiene un buen, podríamos decir, cruce con mi realidad en torno al problema, al contexto y a los recursos disponibles. Y lo tercero, antes que se me siga yendo el tiempo y desviando interesantemente la clase, pero tiene que ver también con la articulación y aprender de otros. Y aquí creo que, por ejemplo, la oportunidad de trabajo y de conversación es súper interesante. Muchas veces quizás la respuesta no va a estar en el super, hiper programa gringo que se implementó en Nueva York, porque Nueva York no se parece al lugar donde yo trabajo, al lugar o a la realidad que me toca enfrentar. Puedo mirar ideas, puedo tratar de entender, o súper bien, pero no necesariamente esto va a aplicar, y me ha pasado en conversaciones con varios colegas, ¿cierto?, que trabajan podemos decir, de manera más aplicada en diversos países en América Latina. Entonces, generar esta red como de conocimiento, de colaboración y de transferencia también de experiencias me parece que es muy, muy importante, como el aprendizaje, cómo se genera cierto conocimiento aplicado en torno a los problemas, pero también en torno a las respuestas y sobre todo a las necesidades. Y aquí espero que al menos esta clase contribuya un poquito en esa dimensión más teórica y en esta conversación súper interesante en torno a lo más práctico. Eso. Vamos a seguir. Por ahí una pregunta de Paulina en el chat. Voy a tratar de avanzar un poco y de ahí retomar quizás hacia el final algunas de las cosas del chat para no quedar tan atrás. Voy a entrar ya en esta parte de la presentación en ir describiendo un poco los diversos componentes centrales de las teorías. Ustedes pueden seguir revisando, obviamente, los materiales correspondientes. Y quiero centrarme primero en las teorías individuales. Y una de las perspectivas teóricas, podríamos decir, más influyentes durante los primeros tiempos de la criminología como disciplina y contemporánea, podríamos decir, tiene que ver con la escuela positivista, ¿cierto? Esta noción del delincuente a partir de sus características físicas, biológicas, la propensión criminal a partir de esta noción del delincuente nato, que en términos de los autores podemos resumirlo o vincularlo a Lombroso, Garófalo o Ferrer, ¿cierto? Que son una influencia muy grande desde Europa hacia los primeros tiempos del desarrollo de las disciplinas criminológicas en América Latina.
trabajos posteriores, podríamos decir, en torno a esta escuela positivista, dan un poco más, elaboran un poco más, ya no son solo estas características físicas, la nariz en cierta forma, o las entradas, o la forma de la cabeza, ¿cierto? Como típicamente se desarrolló esta escuela positivista, sino también a que existe un componente conductual o moral heredado desde una mirada más psicosocial o psicológica. Y, y buena parte de las fundaciones de la teoría criminológica individual viene un poco de esta mirada positivista, con una vertiente más de psicología en torno a estas trayectorias, ¿cierto?, individuales, y vamos a desarrollar más esa línea a lo largo de estas dos sesiones. Y otras que están más vinculadas a estas teorías sociológicas, que confluyen estos elementos biológicos con elementos sociales para la acción delictiva, ¿cierto? O para la explicación de la acción delictiva. Y son enfoques que podríamos decir hasta el inicio del siglo XX fueron ampliamente utilizados para comprender este problema de la desviación y del delito. Otra de las teorías a nivel individual y que sin duda ha generado una contribución muy importante en torno a entender el problema de la desviación para cierto tipo de formas de delito es la escuela clásica y la elección racional. Y aquí el supuesto es que básicamente en esta teoría de elección racional es que un individuo tiene capacidad de decisión, agencia, ¿cierto? Una capacidad de decisión en donde, de acuerdo a su estructura moral y a su, podríamos decir, capacidad de analizar los potenciales costos y los potenciales beneficios del delito, genera la decisión o lleva la decisión de cometer o no una acción delictiva. Y el delito sucede cuando el individuo, ¿cierto?, con una conducta desviada en este caso, considera que los beneficios de cometer esa acción criminal van a ser siempre mayores a los costos, ¿cierto? Por ejemplo, y quiero engancharlo con teorías que vamos a revisar más adelante, pero cuando pensamos en la prevención situacional y el supuesto, podríamos decir, de la teoría en general y de este modelo de intervención más específico, es decir, nosotros vamos a generar un área en donde a partir de la intervención con cámaras y luminarias, vamos a hacer que sobre todo en la noche exista vigilancia natural en ese espacio para que la persona o el individuo que esté motivado a cometer el delito perciba que existe control social y que la probabilidad de ser atrapado, detenido por la policía o ser pillado, podríamos decir, son más altas que el potencial beneficio de cometer el delito. Ese es un ejemplo, podríamos decir, más concreto de podría decir, una teoría más bien racional, ¿cierto? Que los sujetos que cometen delito son individuos racionales que tienen capacidad de decisión y que en el fondo someten esto, como bien lo menciona Antonio, en torno a la probabilidad del castigo, es más alta, ¿cierto?, que disuade la acción. Y ahí entramos con estos dos conceptos que son específicos: disuasión general y disuasión especializada. Pero esta escuela racional, sin duda, o esta teoría, ¿cierto?, de elección racional, genera otras variaciones en torno al desarrollo de la comprensión del problema de delito que vamos a ir revisando también, por ejemplo, con las teorías de la oportunidad. Otro elemento, podríamos decir, importante en torno a la escuela clásica de reflexión y elección racional, cuando miramos el otro lado o el otro ámbito en torno a la respuesta al problema del delito desde el sistema de justicia, es que esta sanción, ¿cierto?, tiene que ser proporcional al daño causado, ¿cierto? Y eso le da racionalidad, podríamos decir, al sistema penal. Ya no hay, podríamos decir, si pensamos, por ejemplo, en la Edad Media, o incluso pensamos en sistemas legales vinculados al mundo islámico, en donde la sanción, ¿cierto?, podríamos decir, es mucho más intensa en términos a que están informadas por otros
estructura valórica, otras creencias y otra vinculación con cultural, claro, el sistema, podríamos decir, o la teoría más racional define que también las respuestas del sistema son de manera proporcional al daño causado. Sobre la disuasión y lo que recién mencionaba acá el colega, tres conceptos fundamentales cuando hablamos de disuasión. O sea, queremos que efectivamente ese delito, ¿cierto? Ese robo con violencia que se puede ocurrir en la noche durante cierto espacio temporal, en donde confluye una serie de factores sociales y también ambientales, queremos evitar que se produzca, o al menos reducir en un principio, ¿cierto?, su recurrencia. Y cuando pensamos en la noción de disuasión, hay tres elementos claves. Primero, la certeza. Y aquí vinculamos de nuevo con el rol del sistema de justicia en general, o el sistema de prevención, también se lo queremos mencionar en esa línea. La certeza, es decir, que la persona que está motivada a cometer este delito tenga claridad que la probabilidad de ser atrapado y castigado es alta, ¿cierto? Que efectivamente la policía o la entidad del sistema de justicia, si este evento sucede, va a ocurrir un castigo, va a ocurrir una investigación, va a ocurrir un arresto o una detención, ¿cierto? En un tiempo relativamente rápido. El segundo elemento importante cuando hablamos de la disuasión es la celeridad, que los costos de la acción delictual efectivamente se apliquen en tiempo y forma luego del hecho. La certeza que efectivamente al cometer esta acción delictual, el sistema de justicia va a efectivamente detener y procesar o investigar, ¿cierto? Pero también que esto se aplica en una forma efectiva eh, y cierta coordinación, ¿cierto?, entre los actores de justicia. Y la severidad del castigo es que estas sanciones, ¿cierto?, son proporcionales. Entonces, en concordancia con el daño causado. Es decir, a delitos que son más graves, ¿cierto?, las sanciones van a ser más severas. A delitos que son menos graves, las sanciones van a ser menos severas. Esto es, podríamos decir, en teoría, ¿cierto?, cómo funciona la perspectiva de la disuasión vinculada con la teoría de elección racional. Veo algunos comentarios de Antonio, que pone acá basado en el medio del castigo, y no sé a qué se refiere cuando el tema es cuando la persona está dispuesta a recibir ese castigo. No sé si puede quizás ahí intervenir o aclarar un poco ese comentario. Puede ser por chat también, mientras avanzamos. Hola, ahí me habilitaron el micrófono. Sí, ahí abrí el adelante, micrófono. adelante. Sí, mira, el tema es que uno puede disuadir un tipo de conducta, ¿cierto? Basado en esta teoría del miedo al castigo, pero hay personas que están dispuestas a asumir el costo. Por ejemplo, hoy día en la Claro, mañana estaba viendo la noticia de una persona que decía que para él era más fácil pagar el parte de andar sin licencia y andar con el vehículo 3 o 4 años. Y, y en realidad eso era más productivo para él y él trataba de respaldarse desde ahí a la hora de tomar la decisión, perfecto, ¿cierto?, de perfecto. andar con un vehículo sin licencia, ¿cierto? Sí, Entonces hay personas que desde su estructura valórica o de formación pueden tomar decisiones, ¿cierto?, respecto a tomar una decisión de infringir la norma en realidad. Eso, en realidad, ese era mi comentario, Felipe. perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración. Sí, y ahí hay también perspectivas teóricas que en el fondo tratan de mirar de qué manera o en qué grados, ¿cierto? Efectivamente se puede analizar este problema del cumplimiento. Entonces, hay un grupo mayoritario de la población que cumple con la ley, efectivamente existen ciertos códigos, podríamos decir, compartidos, de que si de tal manera una sociedad define esto es lo socialmente aceptado y es lo que nos ayuda a vivir mejor, eso funciona, ¿cierto? Y vamos a revisar
una de las teorías integradas, en el fondo trata de entender también esta dimensión más moral del problema, de cómo efectivamente hay un grupo que podríamos decir en distintas magnitudes, ¿cierto? Desde quizás no asumir que voy a andar con el auto de esa manera, sin los papeles y asumir el costo, pero otros también que podrían decir similar en torno a ciertas conductas, ¿cierto? Más violentas, ya que sí. Vamos a mirar eso también y un montón agradezco el comentario porque nos va a ayudar a vincular otras teorías hacia el final de la sesión o de la segunda sesión. Voy a avanzar otro poquito. ¿Quieres ya? Estamos bien. Para ir como cerrando un poco este componente de la elección racional. Este cuadro que ustedes pueden ver ahí, en el fondo, pone énfasis en tres aspectos de esta teoría. Primero, de la disuasión, en cuanto a que estos delitos o que los costos de estos delitos sean más altos que los potenciales beneficios percibidos, ¿cierto? La probabilidad de ser capturado o arrestado, etc. Y el ejemplo, cuando lo pensamos de cómo se refleja esta mirada de la teoría de la elección racional, es, por ejemplo, el incremento de patrullaje preventivo en un área de alta concentración de delitos, ¿cierto? Si pensamos en definir ciertas pautas de policiamiento basado en la concentración de delitos en un tiempo y lugar determinado, o en cierta medida el stop, ¿cierto? Podría estar informado teóricamente por esta perspectiva. Segundo aspecto que me interesa mencionar, y un poco vinculado a los efectos, ¿cierto? de ciertas intervenciones, es la difusión. Que es decir, ok, cómo una intervención efectivamente genera beneficios para un área adyacente a la intervención. Y esto sobre todo se da en la perspectiva de prevención situacional. Entonces, si yo pongo una cámara o una luminaria en ese espacio de hotspot, pretendo que los beneficios de esa intervención, ¿cierto? Se expandan, o del patrullaje, en este caso el ejemplo que está ahí, se expandan no solo hacia esa área que yo definí, sino también que ojalá puedan ir un poco más allá de ese espacio determinado. Y sin duda desde lo teórico, pero también desde las respuestas de política pública, uno de los desafíos más grandes tiene que ver con el desplazamiento. Y hay diversas formas de que el delito se desplaza. Uno es geográficamente, es decir, como está el ejemplo acá, cambio la ubicación de las calles para la venta de drogas, como sé que están patrullando ahí, y el cuadrante definió de tal manera, bueno, yo me cambio a un par de cuadras más allá, a un cuadrante diferente, donde sé que efectivamente no están patrullando, un desplazamiento físico. También hay desplazamiento, podríamos decir, de mercados ilegales. Si ya no voy a vender droga, quizás voy a vender cigarros de contrabando, ¿cierto? Hay desplazamientos de horario. Si yo sé que la patrulla, por ejemplo, pasa entre las 4 y las 8 de la noche y da tantas rondas, efectivamente, racionalmente, quien está cometiendo el delito puede decir, bueno, entonces yo voy a cambiar mi actividad para reducir los riesgos de ser atacado. Esto que teóricamente se construye en torno a estos tres elementos, efectivamente creo que lo podemos reflejar en ciertos tipos de delitos y para ciertos problemas, ¿cierto? de seguridad pública. Otra de las teorías individual que me gustaría revisar hoy es la teoría del control social de Hirschi, como parte de estas grandes teorías que intentan explicar el problema del delito y la desviación como una teoría más, podemos decir, abarcadora, en el sentido de que intenta entregar las respuestas desde una sola visión, obviamente. Y uno de los elementos centrales de la teoría del control social de Hirschi tiene que ver con que el delito o la ausencia de delito se explica por el vínculo moral entre individuo y sociedad. Y este vínculo moral está desarrollado también a nivel familiar, como lo comentábamos hace un rato, ¿cierto? En algunos de los comentarios que aparecieron antes en esta presentación. Y cómo este apego de vínculos afectivos con personas significativas genera ciertas historias de vida que efectivamente
deriva en una mayor propensión a la desviación o una mayor propensión hacia seguir, respetar las normas y la moral compartidas en la sociedad. Uno de los elementos centrales en torno a la teoría del control social de Hirschi es esta noción de que efectivamente existe un sistema de valores compartidos, ¿cierto? Por el gran porcentaje de la comunidad. Y que esto a partir, por ejemplo, de la socialización, de la escuela, de grupos ¿cierto? De cohesión social, la iglesia, de una mirada más tradicional, ¿cierto? U otros grupos de ámbitos más bien laborales o deportivos, si lo podemos pensar, tienen esta capacidad de alinear los valores sociales y mantener, podríamos decir, a los sujetos en torno a estos valores prosociales compartidos. Y estos vínculos que se dan entre estos individuos y estos diversos grupos o vínculos afectivos, también personas significativas, es lo que va entregando un marco que permite comprender el control social, ¿cierto? Cómo se mantiene el control social y de qué manera se rompe ese control social. Entonces, y aquí quiero volver un poco a la evidencia. Y si bien la evidencia de esta teoría en particular es moderada, ¿cierto? En el desarrollo de la disciplina criminológica, hay a mí me tocó, estando en clase, revisar un caso y que fue la creación de estos programas de after school, como después de la escuela, que emergieron en Estados Unidos entre los 80 y los 90. Y que era cómo hacemos que el uso del tiempo libre de niños y jóvenes, ¿cierto? Después de la escuela, logramos estructurar el tiempo. Y estructurar ese tiempo con actividades prosociales. Y esto fue, por ejemplo, desde lo práctico, cómo estos programas después de la escuela, de abrir la escuela, y creo que hubo en Chile, tengo la noción de que se hicieron cosas en esa línea en algunos municipios también, o algunos colegios, ¿cierto? Claro, 4 y 7 elige Central. Gracias, Germán. Y efectivamente, cómo, por ejemplo, abrir esos espacios y estructurar el tiempo en torno a hacer tareas, a entregar alimentación, a efectivamente generar espacios prosociales que tuvieran en largo plazo una reducción, ¿cierto?, en la probabilidad de que niños y jóvenes cometieran actos de desviación, ¿cierto? Más allá de eventuales características, pero sí de quiebre con la norma. Entonces, por ejemplo, y agradezco ahí el comentario de Germán, claro, ese tipo de programa está informado o podemos decir que está informado por la teoría del control. Acá quiero hacer hincapié y para mí uno de los temas también más entretenidos de las teorías, en términos de su aplicación práctica y su aplicación concreta. Y si bien personalmente creo que tiene contribuciones muy importantes para algunas cosas, creo que también las teorías de la oportunidad no pueden responder a la diversidad y complejidad de algunas dinámicas de delito y de violencia. Pero vamos a revisar las teorías de la oportunidad, y aquí están autores como Felson, Clark, Cornish, Doug Brantingham de Canadá, etc. Una de las grandes quiebres, podríamos decir, de la teoría criminológica o las perspectivas criminológicas tiene que ver con que buena parte del desarrollo anterior estaba mucho más focalizada a nivel del individuo, ¿cierto? Estamos mirando individuos que quiebran la norma, individuos que no respetan la norma, individuos que cometen delitos. Y la contribución de la teoría de la oportunidad está asociada a mirar una nueva unidad de análisis, un evento delictual. ¿Y cómo entendemos esto? Como la confluencia de estas características individuales, estas motivaciones racionales de los individuos, o cómo confluyen con el ambiente físico, con las características del espacio, con cómo existen elementos que pueden atraer la acción delictual o motivar la acción delictual o reducir la acción. Entonces, la gran contribución de las teorías de la oportunidad
es entender esta confluencia de factores individuales, espaciales, temporales, en torno a definir un evento delictual para eventualmente poder generar una respuesta y su eventual prevención o control. ¿Cómo vinculamos esta teoría con lo que mencioné hace un inicio de elección racional, ¿cierto? En torno a este supuesto de que un individuo está motivado siempre por tener más beneficios que costos, más ganancias que pérdidas. Y la contribución, podríamos decir, de esta teoría es entender que este evento delictual del individuo, en donde confluye el individuo y el ambiente, efectivamente se puede generar algunos mecanismos que permitan reducir las oportunidades a través del control social formal e informal. ¿Cierto? Control social formal, entendiendo, por ejemplo, a través de patrullaje policial, o control social informal, cuando hablamos, por ejemplo, que los vecinos vuelvan a las plazas o que los vecinos puedan disfrutar de los espacios. Yo creo que varios de ustedes, y ahí pueden postear también en el chat los que quizás están más familiarizados con esta noción del triángulo del delito, más conocido también en el mundo de la análisis criminal como el triángulo del delito. Y el objetivo, ¿cierto?, de la teoría de la oportunidad y la prevención situacional es entender de qué manera este evento criminal, este delito, se produce. Por un lado, tenemos infractores motivados, ¿cierto?, motivados por esta elección racional de beneficios sobre los costos, que genera la intención, ¿cierto?, de cometer el delito. Segundo, un objetivo adecuado. Y este objetivo cumple con ciertas propiedades específicas. La sigla es VIVA, valor, que sea cierto que tenga un valor, inercia, que sea efectivamente transportable, visibilidad, que esté al alcance, cierto, de quien comete el delito, y accesibilidad en torno a que efectivamente pueda ser sacado, cierto, o que pueda ser accesible, poder obtener ese bien. Y por último, la ausencia de un guardián, la ausencia de una figura que efectivamente genera estas respuestas de control social formal o informal. Cuando no existe guardián, ¿cierto?, cuando esto no está, es cuando existen mayor oportunidades de que efectivamente se cometa este delito. Y la apuesta sobre todo de una mirada más aplicada, ¿cierto?, de la teoría de la oportunidad de elección racional y sobre todo de la teoría de las oportunidades, digo, perdón, y de la prevención situacional, es de qué manera se construyen estos guardianes, ¿cierto?, estos gestores de un espacio, si lo pensamos del ambiente, o gestores no de la seguridad, pero gestores de este control social formal e informal. Uno de los elementos en que la teoría de las oportunidades comienza, podríamos decir, a flaquear un poco, es cuando tratamos de mirar delitos más violentos, ¿cierto?, donde no existe necesariamente una acción racional o un factor de motivación, podemos decir, racional del individuo, sino disputas de identidad, disputas territoriales, conflictos de violencia que están no necesariamente asociados, ¿cierto?, a este marco racional. Pero sin duda la teoría de la oportunidad tiene una contribución notable cuando hablamos de ciertos asociados a delitos contra la propiedad, prevención, ¿cierto?, de robos y de robo hormiga, exacto, teoría de la actividad rutinaria. Gracias, Andrés. La prevención en el robo de tiendas, cosas o intervenciones que estén asociadas a nivel más micro en torno a generar, ¿cierto?, esta tríada de elementos que permitan reducir la probabilidad que un delito ocurra. Buena pregunta, Antonio. Yo creo que no, pero es una muy buena pregunta.
muy buena pregunta, si esto se puede vincular al panóptico de Foucault. Creo que a diferencia del panóptico, y solo una respuesta, así pensándolo aquí con ustedes a la rápida, en el panóptico esta noción del guardián está al centro, ¿cierto? Que vigila todo, que supervisa todo, que es capaz de mirar todo sin que lo vean. La, la noción, podríamos decir acá, del guardián tiene que ver con gestionar ese espacio, ese ambiente en donde efectivamente se pueden confluir la infracción motivado y un objeto adecuado. Creo que puede ser un poquito diferente en términos de esa noción que mencioné. Ejemplos, y yo creo que ustedes también tienen muchos, varios en mente, ¿no? Las intervenciones situacionales, las intervenciones con cámaras, de luminaria, y aquí la evidencia en general es mixta, ¿cierto? Me refiero a que hay algunas intervenciones, perdón, algunas evaluaciones o algunas investigaciones que entregan efectivamente resultados muy robustos para los efectos de la prevención situacional en torno al uso de luminaria en ciertos espacios públicos o en ciertos lugares donde efectivamente el delito se concentra. eh, y muchas veces ese efecto positivo, ¿cierto? Está dado en el área geográfica, en el área física en donde esa intervención se realizó, no necesariamente en que esos beneficios se hayan difundido o expandido hacia otros eh, cuadras o podríamos decir, o áreas adyacentes o a las perspectivas del desplazamiento. Vamos a ir mirando también un poco más esto de manera más aplicada en otras sesiones, pero sobre todo me interesa que puedan eh, tener claridad de que quizás una de las principales teorías a nivel micro tiene que ver con la teoría de la oportunidad y la perspectiva de la prevención situacional. Marco tiene ahí la mano levantada. Ahora puedes abrir el micrófono, Marco. Reactivar audio. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ya. Felipe, quería hacerte una consulta porque, bueno, si bien la teoría siempre va a ser muy interesante para sustentar, digamos, la práctica del fenómeno propiamente tal, me gustaría hacerte un alcance respecto a, hay otro tipo de delincuencia, si se quiere llamar así, o conducta anómica cuando hablamos de personas que están más bien en situación de calle y si bien no están delinquiendo propiamente tal, cuando hablamos sobre todo, porque todos los que estamos acá en este diplomado, muchos son funcionarios municipales en su gran mayoría, y en el fondo también apelamos a tener herramientas que sean eficientes y eficaces. Y la prevención Sin duda. situacional hace mucho rato es algo que nosotros, no sé, pues, manejamos proyectos para implementar luminarias solares, alarmas comunitarias, cámaras, etcétera. Te pongo un ejemplo muy concreto. Yo me encuentro en una comuna balneario donde se ha hecho una inversión importante en recuperación de algunos espacios públicos. Ujú. Y algunos son zonas de tránsito donde hay un flujo importante de personas, pero siempre ocurre que, si bien no es que se generen robos, sí se generan muchas incivilidades, Sí, porque exacto. llega ahí harto persona en situación de calle, la convención de curaditos, como le digo yo, Claro, pero resulta que también genera otro tema, que tú en el fondo no tienes miedo que te asalten, pero sí para una mamá que va con un niño pasar y ver a un tipo ahí haciendo sus necesidades sí, por ser así, muy, muy... Entonces es complejo, porque cuando tú quieres tomar acción en tus manos, me refiero a los vecinos, a lo mejor el vecino que vive al lado de esa pasada o esa plaza, no se va a arriesgar a tirarles agua o amenazarlo o algo porque todos saben dónde vive y le pueden ir a romper un vidrio, hacerle daño al auto que tiene claro. estacionado afuera. Y Entonces, escalar el vuelvo a conflicto. insistir. Exacto, recuperaste el espacio, pero sobre la misma llegaron los mismos. Y de pronto a la policía o no, muchos también le hacen el quite porque le es incómodo, porque el tipo huele mal, qué sé yo, y al final los tienes ahí de vuelta siempre. No los puedes Ujú. detener porque en estricto rigor no están haciendo nada malo, o muchas veces Exacto. sí están bebiendo en la calle, pero no es como la delincuencia, porque si tú pones una patrulla, el tipo va a ir a delinquir a otro lado, se va a correr de ahí. Pero para este tipo es agradable estar ahí tomando porque tiene vista al mar, lo que sea. Entonces, claro, hiciste un esfuerzo importante la autoridad, quien sea el privado, en recuperar un espacio, o a lo mejor los vecinos contra un proyecto, pero no tienes cómo sacar a estas otras personas que requieren tal vez de otro tipo de trabajo, que a veces es de más largo aliento. Y hay personas que además les gusta estar en la calle, que a veces
son personas que, bueno, insistir, han venido de buena familia porque están en una conducta anómica, optaron por estar ahí. Uno se termina un poco acostumbrando a ellos, pero no es lo ideal. No sé qué me puede un poquito orientar al respecto. Sí, Esa es mi intervención, gracias. sí, y lo que yo conozco, y quizás también acá pueden haber otras personas desde otra experiencia que puedan contribuir a esta pregunta, ¿no? Pero lo que yo conozco, al menos de la perspectiva de otras experiencias comparadas, es, por ejemplo, en algunas ciudades más intermedias de Estados Unidos, donde este problema de la incivilidad y sobre todo, bueno, en Nueva York también, un problema como de personas en situación de calle muy grande, pero una de las respuestas principales en torno a eso es definir que efectivamente no hay una respuesta policial. O sea, para ese tipo de intervención no puede haber respuesta policial. Una, porque efectivamente no hay comisión de delito, pero otra, porque estás, podríamos decir, destinando recursos policiales que pueden ser utilizados en otro tipo de acciones que efectivamente requieran patrullaje policial o acción policial. Y en ese sentido, lo que yo conozco, y si mal no recuerdo, una de las ciudades era Seattle, es que se crearon equipos específicos para intervenir a estas personas en situación de calle, donde efectivamente llegaba la policía se quedaba a una distancia razonable, ¿cierto? Para no generar mayor conflicto, pero era un equipo más bien multidisciplinario con personas, trabajadores sociales, personas con entrenamiento en temas de salud mental, por ejemplo, para poder intervenir ciertas crisis más, si conflictos instalados, personas que estaban en condiciones de salud mental más deterioradas, y eso efectivamente podía ser una respuesta inicial para a esta emergencia, ¿cierto? O a este problema concreto de incivilidad con personas de situación de calle y con problemas de salud. Veo que alguien mencionó, parece, algo en el chat, y también hay más personas que quieren intervenir sobre esto. Adelante. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Solo aportar un poco el comentario de Marco. Bueno, actualmente, si bien hay programas enfocados en situación calle, últimamente se han estado abordando a través de lo que son las fundaciones y de los municipios. Pero por lo menos en el caso de la región metropolitana, la cantidad de albergues y dispositivos para las personas en situación de calle no dan abasto. Entonces, no es que todas las personas que estén en calle es porque quieran estar, respecto al comentario. Y también hay, por así decirlo, hay muchos factores psicosociales de la persona. Hay personas que llevan 15 años en situación calle, 20 años en situación calle, entonces ya tienen como una zona de confort en la calle, por así decirlo. Entonces no es fácil, no es llegar y salir de la calle. Hay un proceso de intervención que tienen que hacer trabajadores sociales, hay un proceso de readaptación, de revinculación a las redes tanto de salud Familiares, claro. mentales, familiares. Entonces es un proceso complejo, es súper complejo la temática y también en por lo menos en la región metropolitana, que tengo como un poco más de cercanía con la temática, eh, los, bueno, la intervención que ha tenido el Estado y en los municipios no dan abasto, la verdad. No, siento que actualmente yo trabajo en un programa que es relacionado con la temática de situación calle y tengo a 20 personas que quieren salir de calle en este momento y no tienen cupo, no tienen cupo. Entonces es una temática súper compleja y no es como tomarla tan a la ligera de que la persona está en la calle porque quiere. Hay muchos factores que influyen en eso. Solamente aportar eso al comentario de Marco. Sí, Marco ahí también dice que, claro, que él entiende que es una opción más compleja, que la situación es más compleja. No sé quién sigue. Andrés, Alejandra, Cecilia y Felipe. A ver Andrés, si ya mencionó Andrés o Alejandra, ¿no? Alejandra, Cecilia, Felipe y Francisco. Alejandra. Hola, en la misma línea que mencionaba el compañero, y respecto a las personas en situación de calle también pasa que desde nuestra mirada falta primero política pública, porque efectivamente la situación, ¿cierto?, que acompaña esa condición es mucho más que el sostener albergues, sobre todo en estas épocas del año. Pero también nos pasa acá que hay algunas instituciones que por una parte les proveen de alimentos mínimos y por otra parte luego los andamos fiscalizando y los andamos corriendo en los mismos espacios. Entonces allí también tenemos desafíos
importantes en ese quehacer. Y también a nosotros nos pasa con los cuidadores de auto. Yo soy de Chillán, efectivamente son personas que no están asociadas a delito, salvo casos muy, muy puntuales. Por tanto, ¿cómo generas el control? Pero sin embargo, también se cruza con elementos, ¿cierto?, económicos, Sin duda. que sin duda generan una incivilidad, pero no están asociadas a delito. Y las personas, obviamente, ¿cierto?, requieren que podamos intervenir en aquello. Sí, muy buen ejemplo, Alejandra, ¿cierto? Cuando hablamos de esta teoría de la elección racional y de la prevención situacional, porque efectivamente ahí no hay un delito, pero quien es cuidador de auto está en una figura media extraña, porque efectivamente pretende ser el guardián de ese espacio, ¿cierto? Y protegerlo, el auto, el vehículo en este caso, pero también está motivado por esta vinculación económica. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo digo, efectivamente, la teoría a veces necesita que nosotros la ajustemos y la miremos para poder entender los problemas de otra manera. Por eso, un muy buen ejemplo, voy a tratar de pensar en algo para la próxima sesión en esa línea más de incivilidad, ¿cierto? Y respuesta como desde la teoría. Porque encima, Francisco creo que seguía, ya me perdí en el orden, lo siento. Cecilia y Francisco. Hola, yo creo que tocaron un tema súper complejo que tiene que ver con las personas en situación calle, porque si bien cierto, no muchas están asociadas a delitos, otras sí, también uno tiene que generar también la visión del caso a caso de la situación en calle. Eh, yo soy de la comuna de Estación Central, trabajamos en el municipio de Estación Central y quizá ustedes han visto en las noticias. Claro, tuvimos un tiempo cuando hubo una gran explosión de personas migrantes que llegaron a la comuna, que la Alameda se llenó de carpas donde teníamos una gran cantidad de personas de todas las edades viviendo en calle y que provocó también bastantes incivilidades, pero además bastante preocupación por parte nuestra del municipio, y ahí coincido con lo que dice la compañera de que la política pública queda corta en situaciones como esta, donde el cuidado que el Estado debiera generar recae como al gobierno local, que somos la primera puerta de entrada para poder resolver temáticas como estas que son mucho más estructurales. Y estoy hablando en primera instancia de la migración, que tiene que ver también con un problema estructural de nuestras propias leyes y del cuidado de las fronteras y del control en esos espacios, que de alguna forma tenemos que nosotros como gobierno local hacernos cargo de situaciones que están por sobre nuestras capacidades de atención. Entonces, en esa circunstancia teníamos muchos niños en situación de calle, mujeres embarazadas, y claro, nos tuvimos que hacer cargo en situaciones de albergue, armar refugios para las familias, sacar a los niños de esta situación de vulnerabilidad, generar mucho trabajo psicosocial de acercamiento a las familias para que también pudieran articular sus propios recursos para poder generar alguna solución. Eso por un lado más crítico. Teníamos que transportar a personas a otras ciudades incluso donde habían albergues disponibles. En este momento creemos que ya está un poco más solucionado el tema de infancia en calle, pero aún siguen llegando muchas personas migrantes que quedan en calle porque no tienen solución. Entonces también es circunstancial lo que pasa con estas personas. Y por otro lado tenemos los típicos rucos. Nosotros tenemos muchos rucos que también pueden estar asociados a situaciones delictuales, como por ejemplo el microtráfico, donde a partir de los rucos se genera el microtráfico, incluso se ha generado explotación sexual comercial infantil o la tranza que existe de la droga. Entonces, por eso digo que cada situación de calle no hay que mirarlo generalizado. Cada situación de calle tiene particularidades y revetes, y por lo tanto nosotros como municipio tenemos que hacernos cargo y poder observar lo que está pasando en cada circunstancia para dar una respuesta efectiva a la problemática que está pasando en esa situación calle. Entonces,
es una situación mucho más compleja y que el típico curado que está tomando en la calle. Son realidades complejas donde hay patologías asociadas, vulnerabilidades, violencias, delitos. Entonces hay que generar un trabajo de corte psicosocial y en cortes de control social cuando así lo amerita. Entonces, por eso que por lo menos mi comentario iba desde tomar el caso a caso, las particularidades más que las generalidades de la situación calle. Eso. Gracias, Cecilia. No, y me parece, y de nuevo, yo quizá me voy a adelantar a la sesión siguiente, pero por eso creo que es muy importante cuando miramos tratando de esta realidad, ¿cierto? Este problema afectivo y concreto, tratamos de mirar de una manera más integrada en la teoría. Entonces, efectivamente, va a haber cosas quizá de prevención situacional que nos van a servir para resolver esa crisis o ese problema en un tiempo y lugar determinado. Las soluciones de largo plazo van a estar informadas por otro tipo de perspectivas, como bien mencionaste, más psicosociales o más de política social derechamente y no de respuestas de prevención del delito. Y muchas de las cosas que ustedes han comentado ahora no son muy distintas a las que yo he conversado con colegas en Bogotá, ¿cierto? Del problema migratorio, del uso de los espacios, de la crisis migratoria, de la falta de albergues, de los niños más vulnerables en calle, etc. Entonces, este problema también pasa en otras partes de la región. Y me parece también muy importante como ir conversándolo en esta clase. Francisco. Ahí sí. Ahora, Ahora sí. ahí. Hola, buenas tardes. A lo mejor lo que voy a comentar puede estar un poco fuera de contexto, pero a mí hay otra cosa que me preocupa. Si bien la criminología trata de buscar el análisis del por qué ocurren las cosas, a mí me preocupa que hoy en día se nos está haciendo ya habitual que tengamos un muerto en la mañana, que veamos una persona botada en la calle o en situación de calle, y las políticas públicas no se ejecutan. Y ya para nosotros es habitual. O sea, uno se viene escuchando la radio y si no hay un muerto que salga por la prensa, ya no nos llama la atención. No nos llama la atención cuando hay y cuando no hay. Es decir, hoy día todo ocurre y ocurrió nomás. Yo hago dos preguntas. ¿Cuánto cuesta mantener a un privado de libertad en los centros penitenciarios? ¿Alguien sabe el valor de cuánto es una persona? Yo no lo sé, al menos actualizadamente. No sé si alguien pueda tener esa información aquí que si alguien lo conozca, que a lo mejor lo pueda poner en el chat. Porque estamos hablando de casi 800.000 pesos. Un adulto mayor, el Estado le da 300.000 pesos con suerte. Y nosotros tratamos de buscar la reinserción de estas personas adentro de. Yo hice mi tesis de criminalística en un centro penitenciario. Y entregándole un texto que era del Quijote de la Mancha, ninguno de los que estaba privado de libertad fue capaz de transcribir el texto sin falta de ortografía, y eso que lo estaban leyendo. ¿Por qué comento esto? Porque la única forma de tratar de disminuir la delincuencia o bajar o poder hacer una prevención adecuada es la educación. Si nosotros no educamos a nuestras personas, estamos completamente perdidos. Usted bien, profesor, hablaba de Bogotá. Si usted ve los estudios que hizo Bogotá para poder bajar la tasa de muertos que tenía, era a través de la educación, pero se fijaron en los menores de edad, se fijaron en la parte primaria de la educación, y esa está dando resultados. Hoy día, lamentablemente, nosotros todavía no tenemos una carta de navegación hacia dónde vamos. Hablamos de seguridad, hablamos de prevención, hacemos planes, pero si no va asociado con el recurso económico, la mitad de los planes que nosotros podamos hacer como municipio no se concretan. Se hace una prevención, nos entregan unos recursos, ¿y qué buscamos nosotros recursos? Marcar presencia en la comunidad. Y yo creo que deberíamos estar haciendo es capacitando. Insisto, es a juicio personal, es estar capacitando a la gente. Si tenemos el problema que la gran mayoría de los privados de libertad de educación es súper baja. Ese es nuestro problema, así lo veo. Si estoy equivocado, por favor. Pero esa es mi intervención, profesor. Gracias, Francisco. No, me parece que hay
claro, hay ciertas tensiones, ¿cierto? Desde la práctica y desde la teoría, sin duda. Y cuando tratamos de mirar, y voy a insistir con este punto, la teoría no va a resolver problemas. La teoría nos va a ayudar a entender ciertos mecanismos en torno a cómo eventualmente podemos diseñar una respuesta a estos problemas. Entonces, hoy será la prevención situacional. En algunos casos serán las teorías de la desorganización social que revisaremos en la próxima sesión porque ya se nos fue el tiempo. Pero efectivamente hay que entender que la teoría no me va a entregar la solución al problema, me va a entregar un marco, un mapa en donde yo puedo ir entendiendo los mecanismos que están asociados a este pretendo resolver. Quiero dejar los minutos que quedan para la Alejandro, que nos ayude en las últimas intervenciones. Bien, pues, bueno, Soledad estaba pidiendo la palabra y Ariel. No, yo acá, bueno, no, Felipe no me conoce, yo soy tutora de este diplomado también. Acompaño ahí a una parte de los estudiantes y otro me comparto con Daniel. Y nada, solo quería decir, igual valorar esta exposición y también para todos quienes están presentes, que igual es súper interesante y es súper valioso que veamos, y también en el sentido en que se imparte este módulo, que es el desarrollo de este pensamiento, y también cómo valoramos las prácticas y cada una de las problemáticas particulares de los territorios que nos presentan aquí todos y todas, y que también a raíz de lo que viene posteriormente en este diplomado, vamos incorporando, como tú bien dijiste, la teoría, pero también nos olvidemos la práctica y lo que nos puede decir. Tal vez no tenemos una salida en este minuto como para toda la especificación y para todos los problemas en específico que nos están mencionando, pero sí los invito a que analicemos y llevemos también en cuanto al análisis contemporáneo que ha llevado y el desarrollo de los estudios y las políticas comparadas y las experiencias también de otros municipios puedan servir tanto para los municipios que están representando cada uno y cada una de ustedes. Lo otro también me parece interesante que salgan muchos temas críticos también de los municipios que desde una perspectiva como de política pública, en cómo también se reclama un tema de capacidad municipal en dar respuesta a todos los problemas que están surgiendo, ¿ya? Que uno responde mucho a las a las particularidades de los territorios y también a una política nacional, como es la política de la migración, como el tema de las drogas, de la política contra las drogas, y cómo también eso penetra mucho en el impacto local. Creo que eh, ha sido muy interesante y ha sido muy rico el debate dentro de esta clase. Así que ahí le invitar a todos los estudiantes también a que después que viene también el foro y las siguientes clases, se siga enriqueciendo, digamos, estas posturas y cada uno de sus opiniones. Vamos a invitarse a seguir como conversando en torno a esto. Eso. Gracias, Soledad. Entonces quedaría solo Ariel. Por favor, Ariel. Sí, no, cortito. Que yo hace poco tuve la posibilidad de acceder a un libro que se llama Laboratorio Medellín. Bueno, profesor, usted habló de Bogotá, pero yo conozco una experiencia que hay en Medellín que es maravillosa, es realmente sorprendente cómo cambiaron la perspectiva de entender el delito. Si hay un territorio que sabe de este problemática, yo creo que hay ciudades que han tenido dificultades bastante importantes, ¿no? Y Medellín es uno de ellos, bueno, ahí Jorge Melguizo hizo hace poco un encuentro de la seguridad y la convivencia en Antofagasta, y yo creo que son experiencias muy enriquecedoras donde se pone el acento más que nada en la labor cultural, educativa y social, y va acompañado, ¿no es cierto?, con todo lo que es el patrullaje, lo que es la prevención situacional, pero ahí tiene una mirada mucho más complementaria y, como decía usted, profe, como esta mirada más bien como integradora, ¿no? No como ver estas posturas como antagónicas, sino de tomar un poco de varias y ahí hacer como ponerlo a escala local y pertinente con las dinámicas culturales. Gracias, Ariel. Ale, yo creo que tenemos que ir cerrando ya esta primera sesión. Adelante, no sé si tienes tú algún comentario de cierre. Sí, hay algunas preguntas en el chat que quizás no voy a alcanzar a mirar ahora, pero me comprometo a tratar de ir vinculando para la sesión siguiente. El material después, al final de estas sesiones, se lo voy a mandar a Ale para que lo pueda tener disponible.
Y agradezco el tiempo, la conversación. Yo siempre he planteado esta clase desde ese sentido de motivar debate, de motivar preguntas, de motivar, ¿cierto?, la intervención de ustedes. Esto es, como bien dicen los amigos colombianos, un abrebocas para empezar a hablar sobre estos temas y cómo la teoría también a veces no necesariamente funciona en la práctica, porque su misión no es entregar respuestas, sino más bien ayudarnos a entender el fenómeno. Pero quedamos para la próxima sesión, sin duda, a seguir trabajando en esto. Muy bien, muchísimas gracias Felipe por tus palabras, por la claridad también de la exposición, por el grupo de estudiantes también por su participación. A nombre de todo el equipo CESC, les agradecemos su tiempo, la disposición a participar también en esta instancia. También desde ya invitarles a la próxima sesión, el martes 2 de julio, también con Felipe nuevamente, ya enfocándonos en lo que son los enfoques transversales en las políticas de seguridad ciudadana. Así que tengan una muy buena semana, nos vemos pronto. Acuérdense que tienen actividades también ahí en la plataforma, contáctense con su tutora y su tutor. Que estén muy bien. Gracias, Felipe. Hasta luego, que estén bien. Muchas Nos vemos. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, muchas chao, gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Buena Chao, exposición. gracias. Chao, chao. Chao.